Hola de nuevo amigo, bienvenido aquí a Mentalidad Fuerte. Hoy hablaremos de un tema muy pero muy controversial que es la psiconeurociencia y la conducta. Bueno, pues esto para saber cómo es que reaccionamos ante tal tipo de conducta y para saber un poco de historia sobre la psiconeurociencia. Bueno, pues la neurociencia es la que estudia la estructura y la función química, como también la patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta. Este, en su mayoría, analiza el sistema nervioso central. Esto refiere a que nuestras conductas actuales pueden ser provenientes de situaciones o traumas que ocurrieron en el pasado, o bien de la genética o cosas así. Pero si creyéramos que porque nos hicieron daño a una edad temprana nosotros también podemos hacer daño, eso es incorrecto. Porque si creyéramos que la violencia es dirigida por el cerebro, estaríamos justificando todos los atroces crímenes de los delincuentes. Porque en sí se justificarían a los delincuentes diciendo, ellos son violentos, por lo tanto hay que tratar de controlar a estos pobrecitos. Mas esto no tiene nada que ver con la neurociencia, ya que lo único que hace la neurociencia es explicar las conductas, pero el juicio moral o el juicio social sobre dicha conducta va a existir siempre. Los psicólogos, quienes son los que comprenden esto, no pueden sustituir al juez. El 80% de los problemas es por el egoísmo y la subjetividad de analizar algo, ya que si tú analizas subjetivamente es como si no vieras la realidad, es como emitir opiniones sin ningún conocimiento de la causa. Hay muchas justificaciones que se ponen, como por ejemplo está el de tenía hambre y robé. Esto puede ser cierto, pero también esto podría ser canalizado de otra forma y en otro tipo de reacción. Este instinto de comer es algo fundamental, pero cuando se descontrola surgen los problemas sociales y las lacras sociales. El instinto de comer es maravilloso. Es cuando pasa por el estado del hipotálamo y el tálamo, pero descontrolado por tu razón y tu lógica te da la anorexia o la bulimia. Algunas personas puedes oírlas decir que la violencia los sacó de las cavernas, y eso es falso. ¿Sabes por qué? Porque si vemos a los bebés que ve a otro bebé caerse y llorar, este hará lo imposible para ayudarlo, o llorará junto al otro bebé, y lo hacen para que no se sienta mucho dolor o se sientan consolados. Claro está que hay algunas excepciones con niños pequeños que tienen algunas anormalidades cerebrales, que sí les encanta producir dolor en el resto, pero esos solo son algunos casos. Este tipo de reacción se debe a las células espejo, que nos permite percibir los gestos de otra persona y se solidarizan con ellos para ayudarlo o acompañarlo en su dolor. Cuando la célula espejo está alterada por nuestra propia violencia o por nuestra propia incapacidad de analizar o nuestros propios vicios. Y si usted quiere puede decir que es por sus padres, por sus amigos, su entorno, su pasado, pero esto solo siempre serán justificaciones. Por ejemplo, cuando le preguntas a un violador del por qué violó, algunas veces te puede decir, violé porque cuando era joven me violaron. Esto claramente la sociedad no lo va a aceptar porque obviamente violó y esto está hecho y esto está mal y esto se debe controlar. A pesar de que a ti te violaron, debes saber, debes ser el héroe que termine esa racha. Porque no se puede vivir de que te hicieron daño a ti y tú hagas daño a otros. Se trata de te hicieron daño a ti y tú no esperes hacer daño a nadie más o no esperes que nadie sufra el mismo daño que tú. Y ahí cierra la historia. Bueno, pues espero haberte hecho comprender esta parte. Ahora, pasemos a la historia de la neurociencia. Y la historia de la neurociencia se basa más en la historia de Ramón y Cajal. Esto comienza en la Edad Dorada de la ciencia española, en 1906, año en el que se le otorga el Nobel de la Medicina a Santiago Ramón y Cajal. Aquí se dejan las creencias limitantes sobre las anormalidades que ocurren en las conductas y las conductas que hacen para que no ocurran, como por ejemplo el de quemar brujas o quemar personas porque creen que es brujas porque hubo una sequía muy larga
o creer que el agua no corre porque es algún tipo de presagio malo, porque hay maldad en el mundo. Y estas creencias son la parametración religiosa, que claro está que en esta época se están yendo. Este tipo de cambio ocurre por una razón, es porque cuando el conocimiento abarca el 50% de la sociedad más uno, la sociedad lo acepta para bien o para mal. Por ello que si tú crees que por alguna razón tienes la verdad, ya estás perdido, porque la ciencia no busca la verdad, sino busca eventos que expliquen otros eventos. Y que si después de un análisis de ese evento descubres algo nuevo o leyes nuevas, dejas lo antiguo y te quedas con lo nuevo, porque a eso se le llama honestidad y valor, porque encontraste la verdad. Bueno, pues prosiguiendo con la historia, después de ello nace la Junta de Ampliación de Estudios, que marca un antes y un después para la ciencia española. La Junta de Estudios fue autónoma porque dependía del Ministerio Público, que se preocupaba de mejorar el país, y las mayores preocupaciones eran la investigación y la renovación pedagógica. Aquí España salió de la educación musulmán. La educación musulmán era muy estricta. Por ejemplo, una mujer no podía salir de su casa sin permiso escrito de su esposo, y si ella era golpeada en la calle por haber salido sin permiso, las autoridades le devolvían a su casa para que su esposo lo vuelva a pegar en la misma casa adentro. Pero esto se estaba rompiendo por la gran educación que se estaba otorgando. Santiago Ramón y Cajal fue elegido presidente de su fundación en 1907 y ocupó el cargo toda su vida. Con Cajal, las ciencias biomédicas se convirtieron en las protagonistas de un fenómeno llamado cajalización, que creyó que era posible un nuevo España a través del cultivo de la ciencia. Cajal era el más grande. Sus descubrimientos se convirtieron en la base definitiva en la que se orienta la actual anatomía del sistema nervioso, y su influencia ha sido enorme para la neurocirugía y la neuropsiquiatría moderna. Cajal ilustraba sus teorías con sus propios dibujos. Sus dotes dibujantes hacían de su obra científica algo único y excepcional en el mundo. Era capaz de dibujar complicadas capas en un mismo mapa. Le fascinaba el mundo de los colores. Extraía pigmento de las plantas o de las paredes de los vecinos y fabricaba sus colores, en los que pasaba horas pintando en la terraza de su casa. Su padre, don Justo Ramón, de origen humilde y que había llegado a ser profesor de anatomía después de una dura lucha, cuando él obtuvo el título de doctor, compró a plazo el primer telescopio en un almacenamiento brasilero por 700 pesetas. Este dinero es muy caro, para ser sincera, en esos años. Aquella decisión encaminaría su futuro en la histología, que es la parte de la anatomía que estudia los tejidos. Al principio Cajal curioseaba sin ningún método, y por las noches, por la curiosidad, se mantenía despierto, observando las retinas, y en esto descubrió, y lo que descubrió lo estremeció, y al hacerle una entrevista, él lo llamó el insondable misterio de la vida, y así es como lo descubrió tal magnífica noche. Navegando en la organización microscópica del ser humano, descubrió en el microscopio el arte más maravilloso, y con este descubrió la neurona. ¿Cómo lo descubrió? Usando la razón junto a la imaginación, junto con sus creencias, porque él creía en el amor de la ciencia, y también lo razonó e investigó. Bueno, pues la filosofía y la neurociencia te dice cómo usar las neuronas cerebrales para formar algo más bonito. En 1898 se publicó su discurso del ingreso, titulado Reglas y consejos para la investigación biológica. Los tónicos de la voluntad, donde animaban a los jóvenes investigadores a que regeneraran el país del desastre del 98. Pero Cajal no solo fue un científico encerrado en su laboratorio. Su compromiso por la ciencia y la sociedad le hizo tomarse muy en serio. Lo que hace Cajal es increíble, ya que salió y demostró sus investigaciones. Cajal obtuvo una plaza en el Hospital de la Princesa y luego fue nombrado director del manicomio de la Santa Isabel a Leganés, del que tuvo que retirarse por diferencias drásticas. Entonces se marchó a París y ahí estudió 4 años y perfeccionó sus conocimientos de la teoría.
Luego de ello volvió a Madrid y se centró en los estudios de la neurología y la psiquiatría. En 1887 lo nombran catedrático de histoquímica. En Barcelona presenta su textura del sistema nervioso del hombre y sus vertebrados, el estudio previo que sentó las bases de su descubrimiento de la neurona. En 1900 fue una figura reconocida en el ámbito internacional. Sus investigaciones se convirtieron en la base de todas las teorías neurológicas. En 1906 obtuvo un Nobel, que sirvió para el impulso de su creación del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Los tintes y los colorantes eran usados para pintar los tejidos, la técnica de la coloración argénica. Esta fue llamada así porque se utiliza el nitrato de plata, que había sido inventada por el italiano Camillo Bolzi, con quien Cajal compartió el premio Nobel. Cajal demostró su teoría neuronal que el sistema nervioso está formado por células independientes en cuanto a la función, origen y estructura. No existía ningún tipo de red continua como se creía por el propio Bolzi. Cajal averigua que la neurona es ese elemento constitutivo del cerebro. La unidad básica y las fibras son solo prolongaciones de cada neurona. Dedicó toda su vida al estudio de estas funciones y dibujó ampliaciones funcionales para todas y cada una de estas partes del sistema nervioso, como la corteza cerebral, el cerebelo, la retina, el bulbo olfático, etc. Después de muchos años y abrumadores logros, en 1932 el gobierno funda para Cajal una equipada escuela de histología, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas o Instituto de Cajal. Llegaban tarde las ayudas para Cajal, ya se jubilaba como catedrático, pero aún así la propuesta fue bien recibida. Y con ello dijo: «Desdichado el genio surgido por estos pueblos y extinguido sin descendencia». Bueno, esto es lo que dijo, pero aquí una pregunta retórica. ¿Cuál es tu descendencia? Tal vez sean tus hijos, pero no preguntes cuando trate de tus hijos qué país le vas a dejar a tus hijos, sino pregunta qué tipo de hijos vas a entregar al país, ya que tus hijos pueden ser tus obras maestras. Prosiguiendo con la historia, todos sabemos que la neurona es la base fundamental del sistema nervioso. Puede acumular 200 datos cada célula, y estas son microscópicas. Ahora, el drogadicto mata a estas células, y se puede ver bien para el mundo, pero en sí, este ha matado muchas células, y en realidad su cerebro puede estar funcionando bien, puedes decir que está normal, ya que solo tiene 4 o 5 células que están funcionando adecuadamente, y estas son suficientes para que el ser humano sea normal. Pero este ya no será productivo para la sociedad, es más, será una carga. Todos los que son una carga, más que todos son los alcohólicos, drogadictos, cocaíneros, marihuaneros, etc., ya que estos han perdido células. Estos pueden vivir al igual que un ser humano normal, pero ellos ya no pueden ser libres porque sus pensamientos ya han sido neutralizados y ahora son controlados por ellos. Bueno, prosiguiendo con la historia de Cajal, 2 años después muere Cajal y estalla la guerra civil, y el renacer de la ciencia quedó cercenado por la represión de las nuevas autoridades. España quedó aislada y muchos de sus científicos e intelectuales quedaron condenados al exilio. Francia, Estados Unidos, México, Argentina abrieron sus puertas acogiendo a muchos investigadores españoles, que pese a las dificultades prosiguieron su labor. Por ello, la única forma de esclavizar, gobernar, aniquilar, es que no pienses. Franco lo sabía, aniquiló a todos los investigadores porque son peligrosos. Ellos constituían y cuestionaban, ellos pensaban. Si tú piensas, por ejemplo, que Adán y Eva se reproducieron entre sus hijos, como es que tuvieron chinos, blancos, negros, ya eres peligroso porque tú estás cuestionando la existencia que tuvimos. Imagínate, si se hubieran reproducido así y tuvieran 1 millón de hijos, la raza se destruiría como si tuvieras 2 conejillos de indias que se reproducen entre ellos. Después de la 5ª generación, todos se destruyen con un cáncer, como los Habsburgos, que se casaron entre ellos y terminaron enloquecidos o con cáncer. Pero eres peligroso,
para los dominantes y los egocéntricos, pero lo bueno es que hay muy pocos de ese tipo de gente. Y los buenos son más, y tú eres bueno y fuerte mentalmente. Así que por esa razón es que tú estás avanzando y los demás se están quedando. Pero no te preocupes, las cosas van a ir bien. Así que sigue aprendiendo, sigue esforzándote y sigue avanzando. Eso es todo por el podcast de hoy. Espero haberte enseñado un poco de la historia de la neurología y espero habías aprendido un poco más sobre Ramón y Cajal y su perseverancia ante las grandes dificultades, porque Ramón y Cajal no tenía ningún tipo de ventaja en el estudio. Su padre apenas si pudo comprar un telescopio y él no tenía colores como viste. Él les procreó de tintes, de flores y de las paredes de sus vecinos. Pero tú tienes una gran oportunidad, así que sigue adelante con tus sueños y no te rindas. Bueno, nos vemos de aquí en Mentalidad Fuerte. Chao, chao.